Las crudas imágenes difundidas en diarios y redes sociales, que CNN no mostrará, generaron duras críticas al papel de los medios de comunicación en una sociedad azotada por la violencia de género. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de México condenó la filtración de las imágenes, un acto que considera indignante y que atenta contra la víctima y la sociedad en general. El Instituto Nacional de las Mujeres exhortó a promover el rigor periodístico para combatir la violencia hacia las mujeres. También hubo reacciones desde el propio gremio periodístico hacia los medios de comunicación que publicaron las imágenes filtradas, cuyas líneas editoriales constantemente reflejan artículos y fotografías con fuerte contenido de violencia. A través de un comunicado, el colectivo Periodistas Unidas Mexicanas llamó a no valerse de los cuerpos desnudos, sexualizados o mutilados para lucrar con sus contenidos. Aseguran que ciertas empresas cotidianamente difunden información que contribuye a la violencia contra las mujeres y actúan, dicen, con descarada impunidad, de manera ilegal, misógina e inconstitucional. Exigen que se detenga este tipo de conductas y que sean reguladas según las leyes mexicanas e internacionales. La Agencia de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Capítulo México, solicitó acciones integrales contra la violencia de género, acceso a la justicia y la no revictimización. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dice que exigirá la máxima pena para el presunto responsable del crimen. Serían de 40 a 60 años de cárcel. El sospechoso es el esposo de la víctima, detenido con manchas de sangre en su cuerpo y ropa. La fiscalía aún no le ha dicho a CNN si el acusado tiene abogado o no. Lo que sí adelantó es que investigará a los funcionarios que habrían filtrado las imágenes del cuerpo mutilado de Ingrid Escamilla y el video con la confesión del acusado. Este encendido debate llegó aún más lejos. En los medios, no en todos, desde luego, los que no nos ven con buenos ojos, aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación, así de claro, de distorsión, información falsa. Ha quedado completamente claro de que nosotros vamos a proteger a las víctimas y de manera especial a la población vulnerable. Las cifras reflejan una realidad cada vez más dura. En el feminicidio hubo un aumento del 137% en estos 5 años. Ese es un fenómeno delictivo y un fenómeno criminal que no lo podemos nosotros hacer a un lado, porque es algo que es también fundamental en la justicia. Si no hay justicia para los grupos que no pueden defenderse, que están en una situación de vulnerabilidad muy alta, que son los ancianos, los niños y las mujeres, no estamos cumpliendo con nuestro deber. Según la Secretaría de Seguridad, 1,006 mujeres perdieron la vida en México en 2019. Oficialmente son víctimas de feminicidios. Gabriela Matute Ordaneta, CNN, Atlanta. ¿Dónde está López Obrador? ¿Ya dando chistes? ¿Está haciendo chistes? ¡Ahora que estamos juntas! ¡Ahora que sí nos ven! ¡Ahora que el patriarcado se va a caer! ¡Se va a caer! ¡No! 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 ¡Los feminicidios son crímenes de Estado! ¡Eres un macho violador! ¡Eres un macho violador! Somos malas, podemos ser peores. Somos malas, podemos ser peores. No naces sin nada más. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Feminicidios MX de México. Conclu Feminicidios MX, esa es la etiqueta, ahí está en pantalla.
Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclu Feminicidios MX es la etiqueta. Varios grupos de mujeres, como usted vio, se levantaron en protesta en la Ciudad de México el día de hoy. ¿Para qué? Exigir justicia. Justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años que fue asesinada y descuartizada por su pareja el pasado fin de semana en un barrio capitalino. Este hecho, por supuesto, ha causado conmoción en México, no es para menos. Un país donde asesinan a 7 mujeres cada día, de acuerdo con cifras oficiales. Al grito de "todas somos Ingrid", estos colectivos feministas se apostaron a las afueras, a las puertas del Palacio Nacional, y en forma de protesta hicieron pintas con grafitis en las paredes de la residencia presidencial. El reclamo era generalizado, pero en oportunidades iba dirigido al mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien tildaron de presidente indiferente y a quien cuestionaron por el incremento en el número de feminicidios durante su primer año de gobierno. Y es que sí, en cifras oficiales hay un incremento en el número de feminicidios en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, siendo responsabilidad de este, no del anterior. Que en el anterior tampoco se hizo mucho, se lo digo, y que en el anterior también hubo indiferencia. No es nada más de este. Yo le diría que de casi todos los gobiernos. Los manifestantes también reclamaron la acción policial en el crimen de Ingrid Escamilla luego de que se filtraran en la prensa mexicana, aunque usted no lo crea, imágenes del cuerpo. Las agencias de Naciones Unidas en México se unieron al reclamo. La institución exhortó a las autoridades mexicanas a investigar con perspectiva de derechos humanos y de género el asesinato de Escamilla y llevar a cabo investigaciones internas para asignar responsabilidad a los funcionarios que difundieron estas fotografías del caso. Paralelamente, la ONU saludó la publicación de la Secretaría de Gobernación de México este viernes, donde anuncian que investigarán a los medios de comunicación que difundieron las imágenes. Dicho material, dijo la SEGOV, la Secretaría de Gobernación, revictimiza, privilegia el sensacionalismo y el morbo. Vamos a hablar más de esto con nuestra Kay Guerrero en su reporte acá. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, lo que puedan ser de buenas, ¿no?, con este tipo de noticias. Cuéntanos un poco más, por favor, acerca de esto que debería tenernos indignados a todos en Latinoamérica, ¿no? Por supuesto, principalmente en México, porque está ocurriendo ahí, pero es un tema latinoamericano. Fernando, es un tema muy triste para tratar, especialmente en un día como hoy, pero hay que hacerlo porque cada año en México son más y más las madres, los padres, las familias enteras que tienen que llorar a sus hijas a causa de un feminicidio. De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, este número, Fernando, ha aumentado, ha incrementado progresivamente en los últimos años. Te voy a presentar algunas cifras para que veas este crecimiento. El año 2016, allí se registraron 602 casos de feminicidio. El siguiente año, en el 2017, 741. En 2018 la cifra aumenta a 891 casos y en 2019, que sería el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cifra repunta a 976 casos, Fernando, y hay grupos que dicen que hay casos que no han sido reportados, así que esta cifra podría ser mayor. Sin embargo, estamos hablando solamente de los casos que han sido tipificados por el Estado mexicano como un feminicidio, pero si incluimos los homicidios dolosos, la cifra se duplica porque según datos oficiales, Fernando, ya se registran en el 2019 2.819 mujeres que fueron víctimas de homicidios dolosos, un crecimiento de un poco más de 2% con respecto al año anterior, que tendría que ser el año 2018. Esta discrepancia, Fernando, es la base, es el motivo, es la razón de la lucha de varios grupos defensores de los derechos de las mujeres en México que reclaman que el Estado no está otorgando la calificación que debe ser, la calificación de feminicidio a este tipo de homicidios dolosos. Esto a pesar de lo establecido ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde afirman que los asesinatos de mujeres por razones de género deben ser considerados como feminicidios. A este reclamo, por supuesto, se une una polémica. ¿Cuál es la polémica? Fue puesta en marcha por la Fiscalía General de México al proponer el pasado 4 de febrero reclasificar el delito de feminicidio en el Código Penal Federal.
La Fiscalía argumenta, Fernando, lo vamos a ver allí en pantalla, que la clasificación de un feminicidio es muy complejo porque tiene diferentes razones, diferentes explicaciones y que por eso complica, dicen, inútilmente judicializar el delito. Por eso están simplemente proponiendo tipificar todos estos delitos como homicidio en contra de una mujer con el agravante de feminicidio. Pero por supuesto, los grupos defensores de los derechos de las mujeres han puesto el grito al cielo simplemente al escuchar esta propuesta. Precisamente la Comisión para la Igualdad de Género del Senado mexicano, que dicho sea de paso, Fernando, está encabezada por una senadora del partido oficial del partido Morena, respondió diciendo que la postura, simplemente la postura, o sea, la propuesta sin tener que oficializarla es un retraso en los derechos ganados para reconocer y visibilizar la máxima expresión de la violencia en contra de las mujeres en México. Como tú comentabas al principio, hay mucha presión en contra o sobre el presidente López Obrador, quien el día de hoy publicó un decálogo, una especie de 10 mandamientos en el que condena el machismo, dijo, y también promete garantizar la seguridad de las mujeres durante su gobierno, Fernando, pero eso no es lo que están pidiendo los grupos feministas, están pidiendo justicia. Por supuesto, ok. Por supuesto. Aquí hay muchos temas complejos y graves. Ya lo decías tú, la tipificación, cómo se están tipificando muchos de estos delitos a nivel estatal, porque hay que empezar ahí, ¿no? ¿Cómo se registra a nivel estatal? Eso tiene un reflejo inmediato en una baja en la cifra a nivel nacional. Exactamente. Y después estas reformas que incluso muchos expertos, y tú y yo lo hemos hablado, de derechos humanos, han dicho, va en contra precisamente de los derechos humanos, en este caso de los derechos de las mujeres, ¿no? Y López Obrador remata el día de hoy cuando hace este decálogo ahí, ¿no? Improvisado en su mañanera cuando se confronta con esta realidad y dice, oigan, no quiero que el tema sea nada más feminicidio, ¿no? Dice, ya está muy claro, se ha manipulado mucho sobre este asunto. Imagínate tú el remate de López Obrador. Fernando, es Con muy toda complicado, razón, es se muy molesta. complicado. Afortunadamente, como lo discutíamos ayer o el día o antier, estábamos hablando de que esta reforma judicial es muy probable que no llegue, es muy probable que no sea aprobada, así que bueno, por allí hay una esperanza, un rayito de luz para los grupos que defienden los derechos de las mujeres y habrá que ver entonces cuál es la alternativa. Claro, se está presentando una nueva propuesta, ¿no? Pero ya López Obrador lo decía en otra de sus mañaneras, decía, no, es que la frenaron. No, no la frenaron, es que hay muchos agravantes. De su propio partido, reclamos de su propio partido. Sí, claro, viene desde el propio partido de Morena. Afortunadamente hay voces dentro del propio partido como Muñoz Ledo, como esta senadora que dicen, no, espéreme, esto no está bien, esto está mal. Y qué triste que estemos hablando de esto hoy, un 14 de febrero, que para muchos representa el Día del Amor, la Amistad. Qué horror, ¿no? Qué horror para Imagínate esas familias, qué horror para un país completo que tenga que ser así, Fernando, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que reclamar, hay que pedir justicia. Sí. Creo que es la mejor manera de honrar a todas estas mujeres víctimas a nivel México, a nivel Latinoamérica, en un día como hoy. Hacerlas visibles, darles voz y exigir a los estados que se responsabilicen por su inacción. Kay Guerrero, te mando un abrazo, todo mi cariño. Gracias, Fernando, ni una menos. Ni una menos, de acuerdo contigo. Era Kay Guerrero en vivo con su reporte K. En Twitter la encuentra como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Le doy la bienvenida a mi invitada, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio de México, en vivo desde la capital mexicana. Tenemos un retraso en el audio como de unos 4 segundos, por lo que usted escuchará algunos silencios entre mi invitada y un servidor, pero esto es por la distancia en la que y el tiempo en el que tarda en viajar el audio. María de la Luz Estrada, bienvenida, gracias. Sí, buenas noches. Buenas noches, María de la Luz. Dígame primero, ¿cómo toman ustedes la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador? Dos temas contradictorios, primero su decálogo y después un cierre en el que dice, no quiero que el tema sea nada más feminicidio, ya está muy claro, se ha manipulado mucho sobre este asunto. Dice, sí es importante lo de feminicidio, pero ya estoy viendo cómo va esa a ser la nota, el feminicidio, y no porque fue una manipulación. ¿Qué opina acerca de la reacción de López Obrador? Mira, nosotras como defensoras de los derechos
de las mujeres nos preocupa porque los datos nos revelan 10.5 mujeres asesinadas. Más del 50% tiene características de discriminación al género. Es decir, son mujeres que fueron violentadas sexualmente, como el caso de Ingrid, que vivió esta violencia extrema, mutiladas, en fin, esta violencia que a diario vivimos, ya sea por conocidos, por sus parejas o por las propias redes criminales que desaparecen y asesinan a las mujeres. Es un contexto muy, muy grave que requiere que el Estado voltee a ver. Y estoy hablando del Estado, no solo el Ejecutivo, es el Legislativo, el Judicial, donde la sociedad civil estamos indignadas, preocupadas, porque necesitamos acciones contundentes. Este tema debe ser un tema principal de la agenda del país, porque es un país que están matando a las mujeres. ¿De qué sirve luchar por el derecho a la igualdad si a diario se matan las mujeres por el simple hecho de ser mujeres? Y aquí estaba mencionando usted algo muy importante. A todos los niveles de gobierno deberían de estar reaccionando en planificación, en prevención en torno al feminicidio. Pero primero hay que aceptar, y el Estado, y el Ejecutivo, y el Judicial, tienen que aceptar que hay un problema de tipificación de los delitos, María de la Luz. Primero hay que entender qué debe considerarse un feminicidio, porque parece que el Legislativo, parece que el Judicial, que el Ejecutivo no entienden lo que es un feminicidio o cómo debe tipificarse el delito. Pues yo les llamo a que se pongan a revisar, porque ya hay 400 más sentencias acreditando el feminicidio. En todo el país ya se tiene el delito de feminicidio tipificado. Necesitamos que se homologue al tipo penal federal, es decir, ya más de 20 entidades han creado un tipo penal autónomo, que solo se tiene que acreditar una de las circunstancias que establece el tipo penal. Es decir, ya se redactó, no fue improvisación, llevó muchos años, desde el 2005, discutiendo, entendiendo esta conducta que pone en riesgo y acaba con la vida de las mujeres. La discriminación, esta cultura machista que mata a las mujeres. Y entonces es muy importante que lo que ya sabemos que falla es que necesitamos investigaciones con debida diligencia y perspectiva de género. Y eso, gente que se litigan, que llevamos los casos, hemos logrado sentencias, estamos logrando la concientización y la obligación que tiene tanto las autoridades de Procuración de Justicia como Administración de Justicia, que deben de investigar y juzgar con perspectiva de género. Sabemos que el problema está en la investigación y que se tiene que focalizar ahí. Estamos en un contexto de impunidad y corrupción, que bien el presidente lo ha dicho, pero está ahí, afecta más a las mujeres porque hay una cultura que estigmatiza, califica, culpabiliza a las víctimas antes de iniciar una investigación. Entonces, me parece que ahorita no podemos estar improvisando ni generando confusión. El tipo penal se acredita. Estamos teniendo, el año pasado, fueron 1,006 casos que se iniciaron investigando como feminicidio. Entonces, el problema no está en el tipo penal, sino está en las investigaciones y también en la política de prevención del delito. Es decir, si las fiscalías no generan la información y no están investigando debidamente, ¿de qué forma van a generar la política pública que prevenga el delito? ¿De qué manera? No todo está suscrito en que son sus parejas las que los matas, sino también tenemos redes criminales y tenemos de diversas. Entonces, si realmente se hacen investigaciones y tenemos a los criminales, también a la par vamos a generar la política pública de seguridad que se requiere y no generar, se piensa solamente en militarizar, en el tema de la Guardia Nacional, y me parece que ahí es a donde ha fallado
ha fallado la estrategia y nosotras lo que pedimos es que nos escuche el presidente, nos escuchen los gobernadores, las autoridades de los diversos niveles, para que entiendan por dónde tienen que estar los esfuerzos, porque hoy sabemos dónde están las fallas y tenemos que focalizar esfuerzos. Difícil entender que se le vaya a dar el apoyo necesario en una perspectiva en la que incluso se retira apoyo a albergues para proteger a estas mujeres. Cuando se denuncian actos violentos en contra de mujeres en las fiscalías y no se le da el seguimiento de prevención y después el resultado es una noticia trágica como la de Ingrid. Hay muchos de estos casos que tienen antecedentes en registro, donde ya se fueron a hacer denuncias por actos violentos en contra de las mujeres, en contra de las esposas, y no se atiende. No se atiende y el resultado final es precisamente un informe de feminicidio. ¿Cómo hacer entender también a los medios de comunicación para, primero, tener conciencia y crear conciencia? Y cuando digo tener conciencia es porque reproducir las imágenes de Ingrid es algo espantoso, no hay un respeto desde la perspectiva comunicacional. Y esto tampoco genera conciencia. ¿Cómo hacerlo, María de la Luz? Brevemente. Sí, primero, antes que nada, creo que sí se debe de entender, por un lado, que las autoridades son las principales responsables de filtrar imágenes que violan los derechos de las víctimas. Entonces, si la autoridad sigue filtrando, si no sanciona, si violenta los derechos de la dignidad y de las familias y no se entiende el dolor que causa ver esas imágenes, por el otro lado, los medios tienen que tener narrativas que respeten la dignidad de las víctimas, narrativas que ayuden a concientizar a la población, más no que generen el morbo, que sigan generando culpabilizaciones a las víctimas y no la conciencia, que las mujeres no somos objeto. Entonces me parece que más bien el llamado a los medios de comunicación es a una ética del respeto, en este caso a las familias, a las víctimas, a su dignidad. Tienen que cambiar sus narrativas, tienen que generar conciencia y eso también ayuda a la comunidad, ayuda a que ellos también sean escuchados, porque los efectos, lo estamos viviendo, son muy terribles y yo sí creo que la autoridad tiene que ser la primera en que no debe filtrar este tipo de información. Completamente de acuerdo, que es una vergüenza, es patético, es deleznable por millones de razones, María de la Luz, me tengo que ir. Quiero agradecerle que me haya acompañado y por supuesto que cuente con este espacio para dar seguimiento, ejercer la presión y lograr crear la conciencia. Aquí estaremos con mucho gusto para abrirles la puerta en cualquier momento, María de la Luz. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio de México, en vivo desde la capital mexicana. Ni una más, ni una más.